Top 5. Asesinos seriales más famosos de España. Número 5. Margarita Sánchez Gutiérrez, alias la Viuda Negra. Fue una asesina en serie que recibió este nombre por el método que utilizaba para asesinar, de la misma forma que la famosa araña mataba a sus víctimas mediante un veneno, aunque con la diferencia de que ella lo ponía en comidas y bebidas que ofrecía a sus víctimas. Fallece su marido a los 44 años y curiosamente del mismo mal que anteriormente le había hecho pasar un par de meses ingresado en un hospital: intoxicación. Margarita dijo que su marido tenía problemas con el alcohol. Su suegra, Carmen Lues, cae enferma poco después. Nunca se llevaron bien. La mujer ingresa 5 veces seguidas en el hospital, pero como tiene muy buena salud consigue librarse de las 5 intoxicaciones. La señora no falleció hasta después de la detención de su nuera, y sería debido a una embolia. En vida, esta señora no entendía por qué enfermaba cuando estaba con su nuera y sanaba cuando estaba lejos de ella. Consiguió asesinar a 4 personas y otras 3 fueron intoxicadas pero lograron sobrevivir. Todas ellas eran personas próximas a ella, entre las que se encontraban familiares y vecinos. Margarita Sánchez Gutiérrez fue condenada a 34 años de prisión por 3 delitos de lesiones, otros tantos de robo con violencia y un delito de falsedad. La absolvieron de los asesinatos al no detectarse casos de muerte por cianamida y porque la intención de Margarita era drogar a sus familiares y vecinos para robarles, no para matarlos según determinó la justicia. Número 4. Juan Díaz de Garayo Ruiz de Argandoña, más conocido como el Sacamantecas. Fue un asesino en serie que nació y vivió en Álava, España, en el siglo XIX. Entre los años 1870 y 1879 asesinó y violó a 6 mujeres, 4 de ellas eran prostitutas, de edades comprendidas entre los 13 y los 55 años, e incluso a alguna de ellas les produjo grandes mutilaciones. Se le imputaron también varios intentos más que no pudo consumar. En la Edad Media y ya avanzado el siglo XIX y comienzos del XX, se hizo tremendamente popular el apodo de Sacamantecas a toda aquella persona relacionada con el llamado hombre del saco. Este era un calificativo que se usaba para asustar a los niños. Se decía que les sacaba la grasa corporal para fabricar una especie de ungüento que serviría para sanar o curar la tuberculosis. Fue apresado en 1880 y condenado a muerte. Murió por garrote vil al año siguiente en la prisión del Polvorín Viejo de Vitoria. Número 3. Francisco García Escalero, conocido como el Matamendigos o el asesino de mendigos, es un asesino en serie que practicaba la necrofilia y el canibalismo. Sus primeros delitos eran hurtos, además exploraba casas abandonadas y espiaba a mujeres y parejas por la ventana mientras se masturbaba. Su primer delito de importancia lo comete junto a unos amigos. Atraca a una pareja en las inmediaciones del cementerio de la Almudena. Violan a la joven en presencia de su novio, por lo que fue condenado a 12 años de cárcel. Al salir de la reclusión, se aficiona a la bebida y a la toma de pastillas, por lo que empieza a sufrir alucinaciones auditivas. Una serie de voces que le piden que cometa nuevos crímenes y que profane cementerios. Estas alucinaciones provocaron la personalidad asesina de García Escalero. A partir de aquí subiría la brutalidad de los crímenes y sus actitudes asesinas son cada vez más atroces. García cose los cuerpos a cuchilladas por la espalda, les machaca el cráneo con piedras o los decapita sin más, a algunos incluso les saca las vísceras o el corazón con una navaja, a veces incluso probando un bocado de estas partes mutiladas. Posteriormente, para borrar el rastro, quemaba lo que quedaba de los cadáveres y les cortaba las yemas de los dedos. A la vez que asesinaba, la combinaba con actos de necrofilia, profanando las tumbas de los cementerios. De vez en cuando saltaba las tapias del cementerio de la Almudena y rompía algún nicho, sacaba los cuerpos de la fosa y abusaba de ellos sexualmente. En 1996, la Audiencia Provincial de Madrid declaró probados los asesinatos de 11 personas, si bien le fue aplicada la eximente de responsabilidad penal por enajenación mental, al concurrir en él, según los psiquiatras forenses, esquizofrenia, alcoholismo, necrofilia, etc. Por esta razón resultó absuelto de sus delitos, pero fue internado en el psiquiátrico penitenciario de Alicante. Número 2.
José Antonio Rodríguez Vega, apodado el Mataviejas, fue un asesino en serie español que acabó con la vida de al menos 16 ancianas de edades comprendidas entre los 60 y los 93 años, en Santander, entre agosto de 1987 y abril de 1988. Vega comenzó su carrera criminal agrediendo sexualmente a mujeres hasta el 17 de octubre de 1978, que fue arrestado y condenado a 27 años de prisión. Sin embargo, gracias a su encanto, consiguió que todas sus víctimas menos una le perdonaran, lo que en el Código Penal español anterior al de 1995 eximía de la responsabilidad penal en ciertos delitos. Esto, unido a su buen comportamiento en prisión, hizo que solo pasara 8 años en la cárcel. El 6 de agosto de 1987, Vega entró en la casa de Margarita González, 82 años, a la que asfixió, llegando incluso a hacer que la mujer se tragara su dentadura postiza. Unas semanas más tarde, el 30 de septiembre de 1987, Carmen González Fernández, 80 años, fue encontrada muerta en su domicilio. Vega no volvió a matar hasta enero de 1988, cuando Carmen Martínez González fue encontrada muerta en su casa. En abril de 1988, asesinó a Julia Paz Fernández, 66 años. Fue encontrada desnuda. La identidad del resto de las víctimas no llegó a ser revelada. El 19 de mayo de 1988 fue arrestado mientras paseaba. Tras su detención confesó sus crímenes. José Antonio Rodríguez Vega fue sentenciado a una pena de 432 años de prisión. Vega se encontraba cumpliendo condena en la cárcel de Topas, en Salamanca. El 24 de octubre de 2002, fue apuñalado por 2 reclusos del centro, al parecer por incumplir 2 leyes de los presos, ser un violador y trabajar de chivato para los funcionarios de prisiones. Fue enterrado en una fosa común al día siguiente, solo acudieron al entierro los 2 enterradores. Número 1. Manuel Delgado Villegas, conocido como el Arropiero, es considerado el peor asesino de la historia criminal española. En 1961 ingresó en la Legión Española, donde aprendió un golpe mortal que le ayudó en su carrera criminal. Poco después desertó del ejército y viajó por España, Italia y Francia, dejando tras de sí un rastro de cadáveres. Fue detenido el 18 de enero de 1971 en el puerto de Santa María. Tras su detención confesó tantos crímenes que la policía no le tomó en serio al principio. 48 asesinatos. Se le consiguieron probar 7, aunque la policía consideró verosímil que fuese el autor de 22 asesinatos, que en algunos casos incluyeron necrofilia. La desaparición de Antonia Rodríguez Relinque, disminuida mental, que había sido vista varias veces en compañía de Manuel Delgado Villegas, con quien mantenía una relación sentimental, puso a la policía sobre la pista del mayor asesino de la historia de España. Sin sospechar nada, la policía lo acompañó a comisaría, donde fue interrogado sobre la desaparición de la que se consideraba su pareja. Declaró que la había estrangulado con sus propios leotardos mientras practicaban el acto sexual, y que había matado a 48 personas más. Cuando viajaba con unos agentes para comprobar sus crímenes, escuchó en la radio que un mexicano había matado más gente que él. El arropiero contestó textualmente: "Denme 24 horas y les aseguro que un miserable mexicano no va a ser mejor asesino que un español". Las pruebas médicas que se le practicaron permitieron descubrir que era poseedor de la trisomía sexual XY, y, en lugar de la dotación común de un hombre, XY, que, en aquellos tiempos se decía que se caracterizaba por tener un retraso mental que, en algunos casos, induce a ser más agresivo. Estudios médicos actuales rebaten dicha teoría. El arropiero fue liberado en 1998, falleciendo poco después a causa de una enfermedad pulmonar causada por un exceso de consumo de tabaco. Dale a like si te gustó el vídeo. Eso me ayudaría mucho. Para más vídeos suscríbanse.